Pues la charla de hoy la voy a dividir en dos partes. Esta primera parte, introducción al High Level Synthesis de Vitis, que básicamente, bueno, pues sí que es cierto que esto en su día lo comenté en la primera charla el año pasado, la primera hace más del año pasado, y entonces, bueno, efectivamente, ya que me decía, no ha quedado un poco desdibujado. Bueno, voy a explicar cuál es el flujo de diseño, qué es el High Level Synthesis, las partes que tiene el High Level Synthesis. Y un ejemplo que creo que es muy ilustrativo de cómo, en función de lo que en este caso, cómo se escriba el código, los diferentes hardware que pueden aparecer. ¿De acuerdo? La segunda parte de la conferencia, que va a ser un seminario que va a ser un poquito más largo, ya voy a empezar a estudiar, a explicar herramientas concretas de síntesis y, mejor dicho, de optimización, y en concreto hablaré de la segmentación de bucles y de funciones. Ahí ya pondremos ejemplos más concretos, hablaremos de los pragmas, efectos colaterales de la segmentación, etcétera, etcétera. Bueno, el índice, una introducción general, las diferentes etapas y algunos ejemplos de cómo se codifica el código escrito en C, cuáles serían los hardwares o la jerarquía que aparecería en la implementación final del hardware ¿de acuerdo? La FPGA. Bueno, partimos de una aplicación, esto es el flujo de diseño, es el flujo de diseño de lo que llama Vitis de kernel, ¿de acuerdo? Es decir, en la que nosotros vamos a escribir las aplicaciones en C, C++, y a partir de ahí, pasando por las diferentes fases, llegamos a la implementación del kernel en la FPGA. Vamos a partir de una aplicación escrita, bueno, te dice que se puede escribir en varios lenguajes, etcétera, etcétera, pero al final todos los manuales y todo y lo que funciona fenomenal es el C, C++. Cogemos esta aplicación y lo que hacemos es pasarla unas herramientas de profiling. ¿Cuál? Pues las herramientas de profiling normales de C. Te recomienda, por ejemplo, el Heatproof, que es el que en principio parece que estamos pasando, no, parece no, que es el que estamos pasando nosotros. ¿Con qué objetivo? Bueno, lo que queremos es detectar cuellos de botella, lo que queremos detectar es zonas de nuestro código C de la aplicación principal que producen un cuello de botella, es decir, que retarda la aplicación, que disminuye el throughput, eleva las latencias, zonas que por cierto, que por mucho que reescribas el código, etcétera, etcétera, van a seguir siendo cuellos de botella. Una vez que tenemos detectados cuáles son los cuellos de botella, dividimos nuestra aplicación en dos partes. Una parte es la host, el host CPP, ¿de acuerdo?, que es la parte de mi aplicación, la parte principal, por así decirlo, que es la que se va a ejecutar, en este caso concreto, en un procesador de tipo x86. Y luego, la otra línea que cogemos tenemos un conjunto de kernels. Los kernels son las zonas de código, las funciones del código que nosotros queremos acelerar, que eran cuellos de botella. Puede ser uno, pueden ser los que sean, ¿no? Y les pasamos la optimización. ¿En qué consiste la optimización? Bueno, quiero que quede claro que tú perfectamente puedes coger y crear kernels y sin optimizarlos ni nada, los puedes ejecutar en la FPGA. Es decir, la herramienta de High Level Synthesis detecta una construcción en C y directamente tiene unas directrices que convierten, pues un bucle lo convierte de una forma, un array lo convierte de otra, directamente. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente lo que pasa es que suelen ser códigos que no están optimizados para ser ejecutados en hardware. Lo más importante de todas las optimizaciones, o de casi todas ellas, es el paralelismo. Nosotros lo que queremos es que las cosas se ejecuten en paralelo, que es como se ejecuta el hardware, a diferencia de los códigos que se ejecutan en un x86, en un procesador, que salvo lo que es la extracción de paralelismo a nivel de instrucción y de hilos, etcétera, etcétera, pero tienden a ejecutarse secuencialmente. Nosotros lo que queremos es que se ejecuten en paralelo. Y para eso hacemos la optimización. La optimización básicamente es ir introduciendo pragmas y directivas en nuestro código C, de manera de que obtengamos un kernel ya optimizado con pragmas. Las pragmas no son nada más que directivas que le vamos a dar al High Level Synthesis, al compilador, para que genere un tipo de hardware específico que nosotros queremos. Bueno, pues estos kernels con hardware lo pasamos por el
V++ compiler, ¿de acuerdo? Y esto sería la fase, por así decirlo, de high level synthesis, porque lo que obtenemos ya son .xo, los .xo son archivos de Xilinx que ya son códigos objeto, es decir, ya en principio se podrían ejecutar en la FPGA. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a esto le falta la fase de linkado. La fase de linkado es que en este flujo, en el flujo de diseño del kernel, nos permite que el escribidor suena fatal, el que escribe el código de C se desentienda de todos el control, todo el hardware necesario para que tu kernel se comunique con el host o con la memoria global, que es la memoria a través de la cual se comunican host y los kernels. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, lo hace porque, aparte de que directamente, cuando tú declaras unos tipos de estructuras concretas, ya detecta que esos son puertos de entrada y salida y así los especifica. Luego tenemos aquí este archivo, es el .cfg, los archivos .cfg que lo que hacen son dar directivas de linkado. Por ejemplo, nosotros tenemos un kernel, pero este kernel lo podemos volcar tantas veces como nosotros queramos, implementar tantas veces como queramos a la FPGA. Cada una de esas veces que se implementa es lo que se llama una unidad de computación. Bueno, pues esto se le indica en este fichero, o se le dice, por ejemplo, expresamente el puerto de tu kernel a qué bloque de memoria exterior quieres que vaya. Y esto vamos a verlo en su día también, que es una forma muy interesante de aumentar el rendimiento de nuestro sistema. Bueno, una vez que se hace el linkado, obtenemos los archivos .xcelebin. Este es el archivo que ya definitivamente contiene toda la información necesaria para programar la FPGA. Ya con esta información programas la FPGA y luego, una vez que está en marcha lo estás ejecutando en hardware el programa, bueno, pues ya las relaciones entre el host y el kernel se realizan, como veremos, a través de la memoria global que comparten ambos. Una cosa que creo que es importante darse cuenta, que en este flujo de diseño lo más importante es una realimentación que aparece aquí. Una de las cosas más importantes que tiene el BITIS son que tiene 4, 5, 6, ahora mismo no me acuerdo, herramientas de análisis y profiling de la ejecución de los kernels. Y entonces lo que te permite esto es tener, pues, hay que dar vueltas y vueltas hasta que consigues el núcleo que colma las expectativas de throughput o de ciclos, etcétera, etcétera, que estabas buscando. Lo más importante al final es esto de aquí, la zona parte de optimización, estos 3 pasos de aquí, que al final nosotros lo que queremos es, a la primera no vamos a conseguir que nuestro kernel funcione magníficamente, sino tenemos que ir probando diferentes técnicas, diferentes optimizaciones hasta obtener los resultados deseados. Bueno, nos permite 3 targets que llama, el target que se llama emulación software, que simplemente ejecuta todo en C y sirve para realizar, pues, una comprobación funcional de que tanto los kernels como el host realizan las funciones que quieren. Luego existe, es una compilación y una ejecución muy rápida. Luego existe la que llaman la simulación hardware o emulación hardware, en lo que hace es que los kernels, los kernels están descritos en VHDL y se simulan mediante simuladores lógicos, pues como puede ser QuestaSim, ¿de acuerdo? Y existe una cosimulación, entonces aparece una interrelación entre el host y los kernels, lo que tú puedes ver, las formas de ondas, puedes observar los throughput, puedes observar toda esa información de análisis necesaria. Y por último, ya lo que es la ejecución propiamente dicha en hardware, la cual ya está volcado el kernel con su .xcelebin, está colgado en la FPGA, y en este momento nosotros lo ejecutamos y tenemos las mismas herramientas de vivado, las herramientas de Xilinx que sirven para pulir hardware. Es decir, nosotros tenemos igual el Chipscope, por ejemplo, que sabemos que es una herramienta de Xilinx que sirve para ver cómo está funcionando el hardware, pero cuando está en ejecución ya no es simulado, ya es hardware. Tú le indicas unos puertos, unos valores, unos monitores que le incluyes al hardware, y eso retiene, que al final son unos buffers que retienen información que sale al exterior.
Bien, en definitiva, bueno, ¿qué hace el High Level Synthesis? Todos los High Level Synthesis, no solamente el de Vitis, esto es una técnica de diseño que ya, por cierto, es muy antigua. Lo que hacemos es coger ficheros, archivos, algoritmos, aplicaciones que están escritas en C, C++ principalmente, aunque OpenCL lo trata menos los de Xylem, y lo que hace es generar código que se llama RTL, como bien puede ser VHDL o Verilog. Lo que hace es, después de la compilación y después del linkado, ese hardware lo vuelca ¿qué? Pues en la lógica que tiene la FPGA, LUTs, bloques RAM y bloques DSP, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el proceso de optimización? ¿Qué he dicho? El proceso de optimización consiste en añadir pragmas. Los pragmas no son nada más que directrices que sirven al compilador y al linkador para obtener unas determinadas estructuras hardware. Hay muchas de las optimizaciones que se realizan automáticamente. El High Level Synthesis, ya veremos que tiene, cuando tú abres la herramienta de High Level Synthesis, tienes una menú de configuración, y ahí en el menú de configuración te aparecen todos los pragmas, todas las directivas que tiene definida por defecto, ¿de acuerdo? Pues es que está definida por defecto, lo que hacen es optimizar optimizaciones, aplicar optimizaciones cuyo objetivo siempre es obtener bajas latencias, es decir, que el hardware tarda poco en ejecutarse, y elevados throughput. El throughput se entiende como número de resultados, por así decirlo, que puede obtener por unidad de tiempo, número de operaciones que se pueden realizar en paralelo. Sería una forma así un poco general de verlo. Dice, bueno, hay optimizaciones que las infiere, por ejemplo, como he dicho antes, las interfaces de los argumentos de las unidades de las funciones top level las va a inferir siempre como puertos de acceso a la memoria global. Realiza también, con algunas restricciones, segmentación de funciones y de bucles. El scheduling, el High Level Synthesis se divide en tres partes principales. Como siempre, si vais a leer un libro de High Level Synthesis, veréis que tiene bastantes más partes, pero sí, a grosso modo, tiene una planificación, un emparejamiento y una extracción de control. El scheduling lo que hace es recorrer, estudiar, analizar cuáles son las operaciones que está realizando la porción de código que queremos convertir en hardware, ¿de acuerdo? Y determinar en qué ciclo del reloj se ejecuta cada operación. Dice, bueno, ¿en qué se basa este scheduling? Bueno, pues cosas que a nosotros intuitivamente pues, son como naturales. Bueno, ¿se han satisfecho las dependencias de una operación? Por ejemplo, si tú tienes A es igual a B por C, las multiplicaciones suelen ocupar más de un ciclo, sobre todo si los arrays que estás multiplicando o los datos que ocupas son muy largos, puedes utilizar 2 o 3 ciclos. Bueno, y aquí hay una dependencia, necesitas la A, pues se tiene que esperar a que se haga la multiplicación para poder realizar la suma que hay a continuación. ¿Cuál es el tiempo de ciclo o de la frecuencia? Esto se puede poner como objetivo, la herramienta te permite poner, este es el objetivo que quiero yo de frecuencia, y en base a eso pues intenta planificar las operaciones. Claro, evidentemente el tiempo que tarda una operación en completarse, la disponibilidad de recursos. Esto es una cosa que parece que no, pero fíjate, precisamente Jorge, que está trabajando en ello, resulta que hace desenrollamientos que ya veremos lo que son y simplemente colapsa. ¿Por qué? Porque no le faltan los recursos, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos recursos en la FPGA, no tenemos recursos, y luego, claro, evidentemente la planificación es muy importante, la incorporación de los pragmas especificados por el diseñador. Bueno, el emparejamiento, pues el emparejamiento lo que hace es a cada operación que tú has escrito en C le asigna unos operadores que aparecen, que son ya, se pueden implementar en la FPGA, suma, multiplicaciones, desplazamientos, registros de desplazamiento, arrays, bueno, cualquier arrays que se meten en memoria, cualquier tipo de operación o descripción que tú haces en C, pues al final tiene un hardware que lo implementa, ¿de acuerdo? Y toma decisiones. Por ejemplo, la multiplicación, tú la puedes implementar en RTL o bien con una multiplicación combinacional, que quiere decir que tiene un tiempo de ciclo más largo, o la puedes implementar
como una multiplicación segmentada. Esto se puede hacer también por un pragma específico, que será en el último tema, el último seminario que demos, que será un misceláneo. Ahí meteré pues todas estas pequeñas cosas que digamos no entran dentro de temas más generales. Y por último, claro, la extracción de control. Al final todo esto es el diseño algorítmico clásico, un camino de datos que es el que se encarga de modificar la información, de mover la información, y una unidad de control, una máquina de estado finito, que es la que se encarga de indicar cuándo se tiene que realizar cada una de las operaciones, que sería la extracción de control. Bien, vamos a ver un ejemplo de planificación y de binding. En C, que básicamente lo que hace que I es igual a X por A más B más C, todos los datos son de tipo char. Y entonces, en la planificación, ¿qué hice? Bueno, como son de tipo char, yo puedo meter una multiplicación dentro de un ciclo. Pero es que además, la suma, como también son de tipo char, me da tiempo a meter en el mismo ciclo, me da tiempo a meter una suma. Y a continuación, el resultado de A, X más B, lo guarda en esto de aquí, que esto es un elemento de memoria. Y en el siguiente ciclo de reloj realiza la otra suma. Esto sería la planificación. Esto lo analizan y deciden que esta es la mejor forma, la forma óptima de ejecutar ese algoritmo. Y entonces a continuación, ¿qué hace? La fase de binding. Una fase inicial es, bueno, directamente donde haya una multiplicación, implementaré multiplicaciones, donde hay sumas, pues utilizaré sumadores restadores. ¿Qué pasa? Que en una segunda fase afina más. Y dice, bueno, es que yo tengo una multiplicación y una suma dentro de un ciclo, puedo utilizar un DSP, que es una parte del hardware de la FPGA, son módulos que directamente son capaces de hacer un multiplicador acumulador, que sería esto de aquí. Entonces serían las dos fases. ¿Cómo sería la fase de control? Fijaros bien que aunque la función parece igual, no es la misma. Fijaros bien que ahora aquí lo que declara es la entrada, que antes era de tipo char, ahora es un tipo entero y es un array. Igual que la salida es de tipo entero y también es un array. ¿De acuerdo? Y luego lo que tenemos, además dentro, tiene un bucle. ¿De acuerdo? Tiene este bucle que lo que va haciendo es leer un elemento del array, realizar la operación y escribir el elemento del array. Siempre, por defecto, los arrays se definen como elementos de memoria. Lo veremos en su momento. Los arrays se sintetizan como memorias. Y entonces dice, ¿cómo hace la máquina de estado finito? Bueno, lo que hace que se hace la planificación. Fijaros bien que ahora lo que quiere decir, mira, yo tengo el B más C, lo utilizo en todas las iteraciones. Y el A la utilizo en todas las iteraciones. Lo que tengo que hacer es ir trayendo el X, que tengo que leerlo fuera de lo que es este módulo, sería acceder a una memoria exterior. Y entonces dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es cogemos A y B, los sumamos y los guardamos en un ciclo, en un registro exterior. A lo guardamos y lo conectamos a este multiplicador. Esto sería en el ciclo 0. En el ciclo 1 mando la dirección y la capacitación de la memoria. Mando la dirección y la capacitación de la memoria. En eso tardo un ciclo y tardo otro ciclo en traer el dato que estoy leyendo de la memoria. Lo traigo por aquí y aquí lo guardo. Y en el último ciclo lo que hago es realizo la multiplicación, realizo la suma y saco el dato y tengo que enviar la señal de la dirección donde quiero escribir, la capacitación, lo que hace es capacitar el módulo de memoria y la capacitación de escritura. Bueno, pues todo esto, cada una de estas operaciones equivaldría a C0, C1, C2 y C3. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esto lo tengo que hacer 3 veces. Por eso tengo aquí este bucle, tendría que tener ahí un determinado control para contar las 3 veces. Esta sería la fase de extracción de control. Bueno, síntesis de código. Esto es de manera muy general. ¿Cómo se sintetiza? Los argumentos de las funciones top level se llama top level a la primera función que aparece dentro del kernel. Primero que aparece una función que suele ser, como explicamos ya en otro seminario, lo descomponemos en 3 partes. Una función
que sería de lectura de información de la memoria, otra función que sería de computación propiamente dicha de los datos y otra función, la última, que sería de escritura en la memoria. Bueno, pues todas esas funciones de escritura y de lectura de memoria, los argumentos, ¿de acuerdo?, se sintetizan directamente, a ver dónde lo pone, aquí. Utilizan un protocolo que es el MAXIM, ¿de acuerdo?, que es lo que hace es realiza un mapeado en memoria global y básicamente lo que hace es generar los puertos o incluir los puertos necesarios para que el kernel se comunique con la memoria DDR, que es una memoria exterior, o HBM en función de una memoria exterior a la FPGA. Porque si vosotros veis esto que os aparece aquí, ¿de acuerdo?, podríamos decir, esto es el host, esto es la memoria global. La memoria global está fuera del chip de la FPGA, está en la tarjeta, pero no está. Y entonces, de aquí no tenemos el kernel implementado. Bueno, pues todos estos puertos, el Maxi Adapter que aparece aquí, estos puertos de aquí los crea automáticamente la herramienta cuando detecta que es un argumento de una función de top level, ¿de acuerdo? En el caso de que sean escalares, y no arrays, lo que estoy intercambiando o comunicando, se comunican directamente el kernel con el host o el host con el kernel, ¿de acuerdo? Y se comunican ¿cómo? Pues a partir de registros. Tú escribes en un registro y este lee de un registro. Y por último, en el caso de que sean stream es el dato que está relacionado con lo que veíamos el otro día, el segundo paradigma de diseño, que era el stream, es decir, obtener el flujo continuo de información con un productor, un consumidor. Bueno, pues utiliza otro tipo de control, otro tipo de puerto, que será SI4 stream. En definitiva, el tipo de interfaz, evidentemente, depende del tipo de datos, de la dirección, si es escritura, si es lectura, y del pragma, como siempre. Esto es lo que hace por defecto, pero todo lo que hace por defecto se puede modificar mediante pragmas. Pragma de interfaz, ya tendremos un seminario exclusivo para ellos. Bueno, en cuanto a la jerarquía, tú cuando escribes en C, creas una jerarquía, hay una subrutina que llama a otra subrutina, que a su vez puede llamar a otra subrutina. Bueno, pues si tú no haces nada, el High Level Synthesis replica en RTL, replica en VHDL la misma estructura jerárquica que tú has definido en tu programa C, ¿de acuerdo? La misma, exactamente la misma, con pequeñas diferencias. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? Bueno, pues que como indica en la configuración del High Level Synthesis, como está puesto por defecto, que se puede cambiar, dice las funciones que tienen tamaño muy pequeño o las funciones que son grandes pero que solamente se las llaman muy pocas veces, realiza un inlining. ¿Dónde está el inlining? Un inlining automático. Bueno, si sabéis lo que es el inlining, yo le llamo, no me gusta llamarle inlining, por todo porque yo creo que no queda muy claro, es casi mejor llamarle desjerarquización. Lo que hace es, en lugar de que exista esa, aquí lo tengo escrito, tú tienes aquí una función que tiene una jerarquía porque llama a esta subrutina o a esta subfunción mult que está definida en otro lado, el inlining lo que hace es crear un nuevo programa, por así decirlo, en el que desaparece la llamada a esta función y se incluye la propia función. Bueno, lo primero que quiero que digáis, cuando pongo equivalente, lo que quiero decir es que esto es como si lo hubiéramos hecho nosotros, pero en el hardware, el High Level Synthesis no crea un programa nuevo así. Esto es lo que hace, para que veáis lo que hace, pero esto no es lo que hace es directamente está, pum, VHDL, o detecta que hay no sé qué, pum, y lo quita y actúa, pero tú no ves un código que aparezca así. Por eso pongo aquí siempre equivalente. Bueno, ¿qué ventajas tiene el inlining? Bueno, dice mezcla la lógica de la función invocante y la invocada, y entonces esta lógica la puedes optimizar juntos, la optimiza junto la herramienta de High Level Synthesis, ¿de acuerdo? Es principalmente sobre todo, que esto claro, lo veremos porque vamos a estudiar en concreto, vamos a estudiar en el inlining, pero claro, imaginaros, si tú tienes una función que es muy gorda, muy gorda, muy gorda, muy gorda, y que se llama muchas veces, no te merece la pena
hacer inline. ¿Por qué? Porque se te queda un código así de gordo, que es uno de los principales problemas que va a tener la herramienta, que esos códigos así de gordos son muy difíciles de compilar y de encontrar los recursos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como siempre, el inlining automático, en este caso se puede desactivar mediante un pragma, que es el inline. Bueno, por otro lado, dice, por defecto, dice, cada llamada a una subfunción utiliza la misma instancia del módulo RTL. Es decir, ¿qué es lo que hace el High Level Synthesis? Coge y ve esta función principal de aquí y ve que llama al mult, que llama al mult y que llama al mult. Y entonces lo que dice, para este código mult, esta subfunción mult, crea un multiplicador. Y lo que hace es que se acude a ese multiplicador mediante hardware, se acude a este multiplicador cada vez que se llama. Claro, ¿qué ventaja esto? Ahorras mucho hardware, solamente tienes un multiplicador. ¿Qué desventaja tiene? Pues puedes crear cuellos de botella, porque si tienes muchas funciones muy complejas llamando a la multiplicación, pues al final solamente tienes un multiplicador y tienes que tener ahí, organizar, puedes tener, lo primero, como siempre, problemas de scheduling, de binding, etcétera, etcétera. Pero puede paralizar, en cualquier caso, hacer un cuello de botella del algoritmo. Mientras que, por otro lado, tú puedes utilizar, como siempre, una pragma que se llama la pragma location, que lo que hace es indicar cuántas instancias de esta mult, cuánto hardware replicado de ese mult quieres tener. Es decir, tú puedes decir, no, mire usted, yo quiero que este multiplicador aparezca 3 veces, en cuyo caso consigues eliminar el cuello de botella, pero triplicas el número de multiplicadores. Siempre que hablemos de más hardware, puede haber problemas de rutado, de mapeado, etcétera, etcétera, de scheduling, de binding en la parte esta. Bueno, los bucles por defecto no se desenrollan. Bueno, ¿qué es el desenrollar un bucle? Desenrollar un bucle consiste básicamente, yo tengo un bucle que lo que realiza es esta acción, ¿de acuerdo? Una multiplicación de 2 elementos y un acumulador, y esto lo hace 4 veces. ¿En qué consiste el desenrollamiento? Lo que hace es que crea 4 multiplicadores. 4 multiplicadores, añade 2 sumadores, otro sumador y por último el acumulador. ¿Qué quiere decir? Que lo que aquí realizábamos en 4 ciclos, aquí, 4 suponiendo que la multiplicación se realiza en un único ciclo, aquí lo podríamos realizar en un único ciclo. Sobre todo si es un ciclo lo suficientemente grande como para soportar el camino crítico, que sería pasar por un multiplicador, pasar por 2 sumadores y realizar la carga en el acumulador. Esto es básicamente lo que es el desenrollamiento, y abundaremos a lo largo varias veces en el siguiente tema. Hay un tema específico de desenrollamiento, etcétera, etcétera. Dice, en definitiva, lo que hace es crear el hardware para la iteración. Es importante lo de la lógica de control, también lo vamos a repetir mucho. Claro, la lógica de control de un bucle no es gratuita. O sea, el control de un bucle pues lleva 1, 2 o 3 ciclos en función del bucle, en función de las condiciones, en función de cuál sea la expresión frente a la cual tú te tienes que parar de ejecutar el bucle. Pues puede ser un bucle más o menos complejo, pero siempre son unos ciclos que se tienen que ejecutar, porque al final tienes que calcular si se ha realizado has pasado a la frontera, el bound, o no lo has alcanzado, etcétera, etcétera. Claro, dice, en los bucles desenrollados, aparte de que puedes ejecutar en paralelo todas estas operaciones, consigues no tener que perder tiempo en el control. Dice, por defecto se segmentan, ¿de acuerdo? Por defecto se segmentan, ya veremos que hay peros, como siempre, pero por defecto, al final lo que vamos a segmentar son los bucles que tienen un determinado tamaño, que quiero recordar que el tamaño por defecto que tiene el High Level Synthesis, que tiene un menos de 64 iteraciones. Hay 2 tipos de segmentación, ¿de acuerdo? Una mediante máquina de estados y otra mediante handshake. Esto ya lo veremos, lo del handshake lo veremos cuando estudiemos el data flow, que es una optimización muy importante que tiene la herramienta. Bueno, los arrays siempre sintetizan
como memorias de RAM. Los de RAM son bloques RAM que tiene expresamente primitivas, creo que las llama ceilings, primitivas que tiene la FPGA. Y tenemos LUT RAM, que son las tablas de verdad que utilizan las LUT, que es como se programan las FPGAs, pues tienen elementos de memoria que se pueden utilizar también. Y luego la Ultra RAM, que es una memoria específica de la tecnología Ultra que utiliza Xilinx. En cambio, si es una interfaz, de alta función top, no se implementan como RAM, sino se implementa como puertos de acceso a un bloque RAM que se encuentra fuera del diseño. Como siempre, en los tipos de memoria hay dos pragmas que vamos a poder utilizar, la partición y el reshape, para comprobar para alcanzar el rendimiento que deseamos. Bueno, este es el ejemplo que os decía, que creo que es muy ilustrativo. Fijaros bien, esto de aquí no es nada más que una especificación C++, que lo que hace es leer dos elementos de un array, multiplicarlos y acumularlo en un T. Bueno, la implementación hardware directa, lo que extraería el high level synthesis sin necesidad de tocar, de añadir ni hacer nada, sería esto de aquí. Sería un único multiplicador con su suma, entonces sería el acumulador que va acumulando, y que si esto tiene, pues nos dice que tiene 4, pues tendría que realizar la vuelta 4 veces. La latencia sería 4. Claro, dice, podemos hacer el desenrollamiento, ¿de acuerdo? El desenrollamiento, pues lo que hacemos es, si teníamos 4 vueltas, generamos 4 multiplicadores con sus sumadores, otro sumador, y directamente en un único ciclo podemos realizar toda la operación. Claro, cuidado, este ciclo habrá que ver si este ciclo es mayor que este, porque a lo mejor el tiempo de ciclo que genera es mayor y al final es peor hacer esto que esto, según el tiempo de ciclo final que se obtuviera. Esto sería aplicando desenrollado. Y esto de aquí el problema que tiene es que no va a permitir solapamiento. No podemos solapar las multiplicaciones con las sumas, etcétera, etcétera. Y esto de aquí es el desenrollado más la segmentación. En este caso desenrolla y segmenta, con lo cual, claro, dice la latencia final, la latencia en la que se ejecute una multiplicación es 3, ¿de acuerdo? Pero claro, la frecuencia es muy alta. Esto que ya sabéis que una de las ventajas que tiene la segmentación es elevar la frecuencia, porque el peor camino de datos, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, camino crítico, pues es mayor si no metes segmentación que si metes segmentación. Bueno, con esto, la primera parte de que yo creo que para ser un nivel general de lo que es el high level synthesis, tú te vas enterando más o menos lo que es pues yo creo que da una visión muy interesante, sobre todo la última transparencia, que por cierto no es mía y lo tengo que poner, evidentemente, ni es de Xilinx, es de Siemens, de un manual de Siemens que estuve husmeando. Una pregunta. Sí. Cuando hace el cambio de char a integer, sí. Claro, y eso no implica... Es decir, tú sumar dos enteros es un sumador de enteros, pero un sumador de char... En el char e integer yo creo que lo cambia el tipo, y es porque hace multiplicación. Y la multiplicación, claro, en lugar de integer, pues podría haber puesto un half palabra, media palabra. Pero generalmente cuando hay una multiplicación, la salida siempre tiene el doble de bits que la entrada. Si las entradas son char, que son de 8, la multiplicación de los números tiene que dar la salida de 16. Por eso lo cambia. De todos modos, como dije en la transparencia, digo, en el seminario anterior, que es una cosa muy interesante que hace la herramienta, es que tú solamente tienes que definir los tipos de datos en la función top. Si tú quieres que los datos sean, por ejemplo, haces un tipo de datos ad hoc, ¿no? De estos, AP entero, y le dices que sea de tamaño 4, da igual lo que pongas por debajo. Lo que pongas por debajo da igual que tú lo defines como entero, como char o lo que sea. ¿Por qué? Porque la herramienta de síntesis va a coger ese dato y ese dato lo propaga por todas. O sea,
Ya veremos que hay cosas que no se propagan por la jerarquía, pero sí se propaga por toda la jerarquía. Entonces, en el caso para High Level Synthesis es muy importante decidir qué tipo de datos quieres utilizar en los argumentos de la función, porque luego eso se va a propagar. Entonces, eso es importante. Y otra pregunta. En la duplicación de los recursos, el programa que te sí. los recursos, claro, si tú lo pones directamente, el programa... Tú le puedes poner, tú dices, pragma, allocated, mul, 8. Vale, entonces, por ejemplo, en ese ejemplo que tú has puesto, supongo que ponemos allocated, mul, 2. Sí. Pero necesitas 3. Automáticamente te hace la segmentación que necesitas para poder hacerlo. Si tú le dices 2, es lo que va a hacer el scheduling con 2 multiplicadores, que probablemente tenga que añadir hardware, o tenga que añadir un ciclo, tenga que permitir una realimentación entre multiplicadores, y por lo tanto, si es un multiplicador segmentado, pues no tendría que poner, pero si es un multiplicador combinacional, tendrá que poner un registro para permitir la realimentación. Sí, lo pone automáticamente, eso sí. De hecho, muchas veces, lo vamos a ver ahora, dices, no, mire usted, yo quiero un desenrollado. Además, voy a poner un ejemplo muy práctico sobre el desenrollado, que dice, no, mire usted, yo es que quiero un desenrollado, no puedo hacer un desenrollado máximo. ¿Por qué? Porque necesitaría 400 multiplicadores. Y la FPGA no da para 400 multiplicadores. Pero tú les puedes decir, voy a desenrollarlo todo, pero voy a utilizar solo 40 multiplicadores o 20 multiplicadores. Y entonces ya te genera el solo toda la lógica. O sea, la ventaja que tiene... que es lo que digo, la ventaja que tiene este High Level Synthesis es que, claro, está pensado pues para gente que no sabe VHDL, que no tiene mucho conocimiento. Algo tienes que tener siempre, conocimiento de hardware. Es muy importante que tú más o menos sepas cuáles son las estructuras hardware que se derivan de una especificación en C. Pero tiene la ventaja de que muchas de las cosas tú le dices, y la herramienta, que es otra cosa que vamos a ver, la herramienta te dice, no, mire usted, es que con estas especificaciones que me ha dado usted no consigo intervalo de iniciación 1. Puedo conseguir un intervalo de iniciación 3. Y te dice dónde falla la cosa. Te dice, falla aquí. Y te dice, posible mejora que tiene usted que hacer para que esto vaya mejor, que es la guidance, esta que dicen. Entonces, digamos que está muy pensado para gente que tienes que saber hardware, tienes que saber qué es un desenrollado, tienes que hacer un linear, tienes que saber por qué haces un merge, por qué ¿sabes? Por qué si yo pongo 2 bucles dentro de funciones se ejecutan en paralelo, pero si no se ejecutan secuencialmente. Todas estas cosas te las tienes que saber. Pero la herramienta da mucho apoyo que de manera automática libra al... ¿Qué saber? Hay VHDL. Exactamente, que no tienes que saberlo para nada. Tú el VHDL no lo ves. Tú no lo ves. ¿Y qué ventaja tiene? Que tú luego, pues, lo que sí que tienes que tener es saber depurar un programa utilizando QuestaSim. Tienes que saberlo, porque claro, tienes que saber esta señal cuando mando una señal de escritura a una memoria, qué tipo de memoria es, porque según el tipo de memoria tarda más ciclo, menos ciclo, qué tipo de memoria le y para depurarlo, pues sí tienes que tener unos conocimientos, claro. Pero no es el conocimiento del ingeniero hardware de VHDL, sino muchas de estas cosas Esto es un poco, yo siempre pienso, es un poco ser equivalente a lo que ocurrió en los lenguajes de alto nivel, ¿no? Entonces, en alto nivel, ¿qué escribías? En ensamblador. Y escribir en ensamblador era una castaña. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues inventaron los High Level Synthesis, y digo, los lenguajes de alto nivel, y inventaron los compiladores. Pues esto es lo mismo. Dice, escribir en VHDL para alguien que no quiere meterse en esos vericuetos es jodido, pero el que sabe escribir en C, lo escribe en C, y es el compilador el que te extrae el hardware. Y tú le das las directivas, claro. Nosotros ahora, pues lo que está haciendo Jorge precisamente, que se está probando diferentes pragmas. Todos los que hemos visto, los 3 seminarios, si contamos el del año pasado, el del curso pasado, eran un poco ponernos en contexto de qué es lo que queremos hacer. Vamos a empezar ya a hablar de las optimizaciones propiamente dichas. Empezar a abrir, al final se os vais a dar cuenta, todas las optimizaciones, el 99% de las optimizaciones van orientadas a conseguir paralelismo.
todo es paralelismo. Entonces, claro, es que justamente la ventaja que tienen las GPUs frente a las CPUs, que es el paralelismo. La ventaja que tiene la FPGA mientras las CPUs, que es el paralelismo hardware, no un paralelismo software. Y entonces vais a ver que al final todo es a ver cómo conseguimos que se ejecuten más cosas en paralelo. Luego hay otros trucos, hay otras cosas, pero digamos que el grueso, lo importante, lo verdaderamente, ¿qué enseñarías de esto? Esto. Y además es una cosa muy interesante porque al final, sí es cierto que al final es una mentalidad de hardware, porque cuando tú estás diseñando en hardware, los que hayáis diseñado, los que hemos diseñado, pues sabéis que cuando estás haciendo un diseño hardware lo que estás intentando es que las cosas se ejecuten en paralelo. Tienes que tener esa mentalidad de paralelismo. Y entonces en este primer seminario, por así, de los pragmas, vamos a empezar con la segmentación. Bueno, la segmentación, todos sabemos lo que es la segmentación, ¿de acuerdo? Vamos a definirlo un poco más específico para lo que sería el ejemplo del síntesis. Vamos a explicar efectos colaterales que tiene la segmentación, porque cuando nosotros utilizamos pragmas de segmentación ocurren cosas que son buenas, no son malas, pero que tenemos que saber que existen. También tenemos que saber que existen diferentes desde la segmentación de los bucles y de las funciones. Flushing o vaciado del pipeline, esto es porque cómo se definen los pipelines en la herramienta. Segmentación automática, este es un tema interesante, sobre todo porque vamos a ver un código de programa y vamos a ir aplicando el pipeline en diferentes partes de ese código y vamos a ir observando qué tipo de hardware se deduce y qué complejidad de hardware se deduce, qué throughput se deduce, todo eso. Creo que es muy interesante porque te dice un poco cómo el mismo pragma afecta a un determinado sección de código, simplemente modificando, poniendo un poquito y un poquito abajo. Bueno, problema de las variables estáticas, que también veremos. Y por último, gestión de dependencias en el pipeline, que veremos muy por encima, pero que bueno, que es conveniente tener en cuenta. Bueno, la segmentación es lo de siempre, lo mismo que hemos estudiado, bueno, ahora se estudia ya en primero, antes se estudiaba en cuarto. Segmentación, que al fin y al cabo, ¿qué es lo que permite la segmentación? Pues la ejecución solepada de operaciones que componen pues una función o un bucle, ¿de acuerdo? Claro, la ventaja es, aquí lo tenemos, ¿cómo sería? Tenemos una función, ¿de acuerdo?, que está compuesta de 3 operaciones diferentes. ¿Cómo es sin segmentar? Sin segmentar, metes un dato, aquí he metido el dato 1, porque supongo que los primeros que han llegado, es como aquí, ¿no? Es el último que llega. Metes un dato 1, da igual, metes un dato, se tiene que ejecutar totalmente antes de poder meter el siguiente, que tardaría otros 3 ciclos en ejecutarse. La ejecución de 2 de estos pues supondría 6 ciclos de reloj. Y fijaros bien, ¿cuál es el intervalo de iniciación? Esto es una de las cosas que siempre vamos a ir buscando, intervalo de iniciación, intervalo de iniciación. ¿Qué es el intervalo de iniciación? Es cada cuánto tiempo puedo meter yo un dato nuevo a mi función, a mi bucle, a lo que sea. En este caso, cada 3 ciclos puedo meter un dato nuevo. Cada 3 ciclos puedo meter un dato nuevo. ¿Cómo sería la segmentación? Bueno, la segmentación ya sabéis que básicamente consiste en incluir registros de pipeline, registros de segmentación entre las operaciones combinacionales. De tal manera que la ventaja principal que tienen es que yo puedo tener 3 datos diferentes operando dentro del mismo hardware. A diferencia de aquí, que solamente podíamos tener uno. Bueno, ¿qué ventaja tiene? Bueno, la ventaja es obvia, ¿no? Pero voy a poner aquí, en este ejemplo de aquí. Lo primero de todo es que os deis cuenta que el intervalo de iniciación es de un ciclo. Cada ciclo puedo meter un nuevo dato. Cada ciclo puedo meter un nuevo dato. Otra de las ventajas, bueno, el tiempo de cálculo, fijaros bien, el tiempo de cálculo no ha variado. El tiempo de cálculo siempre es el mismo. El tiempo de cálculo son 3 ciclos, siempre. Pero sin segmentar y segmentado, siempre son 3. ¿Qué ventaja tiene? Claro, el ciclo de iniciación lo he reducido a 1. Y otra ventaja muy importante, que todos los que habéis estudiado arquitectura, o yo no sé ahora si se explica en estructura o en arquitectura, dice siempre, el hardware está siempre ocupado. El hardware está siempre ocupado. Aquí está ocupada la primera operación, aquí la segunda, y aquí están ocupadas todas. Y si el flujo es un flujo de yo qué sé, de 50.000 posiciones de memoria, vas a tener constantemente el hardware ocupado. Mientras que aquí solamente
un tercio del tiempo tenemos ocupado cada uno de los elementos hardware. Otra ventaja que tiene, bueno, que pongo aquí, dice tiempo de cálculo. ¿Cuánto es el tiempo de cálculo de calcular n datos? Bueno, el tiempo de cálculo es lo que se llama el tiempo de llenado. El tiempo de llenado es el tiempo que tarda el primer dato en ser ejecutado constantemente, completamente, más un ciclo por cada uno de los datos nuevos. Si os dais cuenta, cada ciclo sale un dato nuevo. Por lo tanto, el número de ciclos total en ejecutar n datos diferentes sería el número de etapas, en este caso sería 3, más el número de datos menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el número de ciclos por dato? Por lo que hemos visto aquí, partido por n. Para el caso del ejemplo que hemos puesto, el número de ciclos es 7, pero los ciclos que se tarda por dato, y esto es lo importante, es 1,4. Ahora, imaginaros que n es infinito. Cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1. Es decir, que si tú tienes fijaros bien, un flujo de datos constante, que es uno de los paradigmas que dijimos el otro día, el tiempo de cálculo de cada dato va a ser de un ciclo de reloj. Es un tema importante. La sintaxis. Todas las sintaxis son igual, almohadilla pragma, high level synthesis, pipeline. Este II es el intervalo de iniciación. Intervalo de iniciación es tú le indicas cuál es el intervalo de iniciación que tú quieres, cuál sea lo que sea el objetivo. Tú puedes poner el que quieras, por defecto es siempre 1, siempre intenta optimizarlo a lo máximo. Tenemos un off, que es para desactivar ese pipeline, el paradigma, ya veremos cuándo se utiliza, el rewind, que también veremos cuándo se utiliza, y el value, que también veremos cómo se utiliza. ¿Dónde se mete? Se mete dentro del cuerpo de la función. Entonces la función, y a continuación tienes que poner pragma high level synthesis pipeline, etc. Hay algunos pragmas que se ponen fuera, hay otros pragmas que se ponen dentro. Este es de los que se ponen dentro. Dice, bueno, lo primero decimos, la segmentación se aplica única y exclusivamente a la región especificada, pero no se propaga por la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fijaros bien que tenemos esta función de aquí, tenemos la función ABC, pragma, pongo aquí el pragma de pipeline, y a continuación tengo 3 subfunciones. Lo que hace la herramienta es esto que aparece aquí. Subfunción, registro, subfunción, registro. Es decir, segmenta esta función, pero no segmenta, no se propaga la segmentación a lo largo de las subfunciones. Por lo tanto, las subfunciones de abajo se ejecutarían en secuencial. ¿De acuerdo? Ya veréis que, por ejemplo, hemos dicho antes que cuando pones un tipo de dato en los argumentos de la top, se retransmiten a lo largo de toda la jerarquía. No, aquí no. Aquí solamente afecta a estas 3 de aquí. Si tú quieres, y eso es importante, si tú quieres transmitir esa pipeline a lo largo de todas las subfunciones, lo que tienes que poner es hacer pragma dentro de la subfunción. Esto es lo mismo que teníamos antes, y ahora dentro de la subfunción 1 haces la segmentación también. Claro, en este caso, fijaros bien, esta es la diferencia. Cuando haces la segmentación en el nivel top, lo que haces es que para las funciones, ¿de acuerdo?, las tareas, se segmentan o se solapan entre ejecuciones. Esta es una ejecución y esta es la siguiente ejecución, y consigo que estas tareas se solapen entre estas. Son solapamientos entre tareas de diferentes llamamientos a la función, por así decirlo, ¿no? Ejecuciones. Ahora, en el momento que tú introduces este pragma pipeline en la subfunción 1, ¿qué estás consiguiendo? Que el solapamiento no solamente es entre tareas de diferentes ejecuciones, sino también entre tareas de la propia ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí te lo dice cualquier función por debajo de la función T que no esté segmentada puede ser un factor limitante, puede ser un cuello de botella. Es decir, que cuando menos sí que conviene. Cuando estás escribiendo tu código, es decir, voy a probar a segmentar por debajo,
a veces no consigues mejorar. Si no consigues mejorar, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar esa segmentación. ¿Por qué? Porque la segmentación mete hardware, si no mejora el throughput, es mejor quitarlo porque la segmentación mete registros que de otra manera no necesitarías. O sea, podríamos decir que esto es una de las pruebas, uno de los... ¿Sí? ¿Has hecho así? Sí, no, acabo y ya lo ¿Acabo todo o ya esto lo acabo ya? No, esto. Sí, esto es la segmentación, claro. Lo que pasa es que esto después convive con herramientas de síntesis que van por debajo. Claro. Que esto hace una conversión a una RTL. Claro. Pero claro, después por debajo el backend hace retiming también de lo Sí. y claro, ¿cómo existe esta segmentación, digamos, de muy alto nivel? Ya. El retiming que puede hacer la herramienta de síntesis moviéndote registros para ajustar la frecuencia de reloj, eso también tiene ahí una Sí, brutal. claro. Y por otro lado, Claro, te das cuenta que estos son indicaciones que nosotros me estamos metiendo en el C, pero que luego existe el High Level Synthesis, que será una herramienta de lo más o menos. Hay muchas cosas que tú le puedes indicar. Le puedes indicar cuando estás haciendo, hazme esto, hazme aquello, utilízame aquello. Se lo puedes utilizar en el linkado, se lo puedes expresar en la compilación, se lo puedes expresar en los archivos .cfg, en el xrt.es, hay varios sitios en los que tú puedes meter información. Pero al final, efectivamente, el high level, lo que haga la herramienta HLS, pues es lo que hace. Y después otra duda, claro, la herramienta... Lo que pasa, espera un segundo, lo que pasa es que yo entiendo que si ellos mismos te dicen que esta es la mejor forma de funcionar, sé porque su herramienta lo tendrá en cuenta. Se me ocurre pensar, aunque lo que sí también te dice que hay que tener mucho cuidado, porque bueno, lo que le está ocurriendo a Jorge, que llenas la memoria, saturas la herramienta y no funciona. Sí, pero quiere decir que a veces segmentar... claro, cuando tú segmentas aquí, tú dices, bueno, yo segmento su función 1, su función 2 y su función 3. Y meter registro de segmentación en cada una de ellas. Pero claro, su función 1 tarda lo mismo que su función 2. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Claro, Sí. hay que rebalancearlo. Sí. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es, en realidad lo vamos a ver, lo que hacen es meter paradas cuando son necesarias, claro. Vamos a ver un ejemplo, pues precisamente cuando es de las últimas transparencias de hoy, que no sé si nos dará, bueno, como hemos empezado tarde, no sé si nos dará tiempo a llegar, pero sí, precisamente cuando hablamos de dependencias, y claro, te ponen concretamente el ejemplo, eso, una multiplicación que va antes, y claro, al final lo solucionan mediante paradas y forwardings, también utiliza. Pero claro, el forwarding sabes tú que no es... Que el forwarding lo que hace es que, en el caso de esto, bueno, te quita una parada. Pero si tienes un multiplicador de 8 ciclos, pues 7 ciclos tienes que estar parado. Claro. Y después otra, esto ya sí que es una duda. Si tú a nivel de su función 1, es decir, la función top, ¿no? Que sería func, haces la segmentación, y después coges la subfunción 1 como tienes puesta ahí, también la segmenta, pero no le interesa 1, claro, empiezan a desacompasarse los datos en el flujo, porque tú imagínate que en este caso no, porque van encadenados una de otra, pero si estamos en paralelo, también la acción tuya, ser consciente de que las cosas tienen que fluir. Y que luego tienen que llegar, muchas de esas cosas las hace la High Level Synthesis, cuando tú tiras cosas en paralelo. O sea, él se da cuenta cuando hace el scheduling, claro, no hace el scheduling, digamos que yo no lo sé muy bien cómo lo hace porque no he leído una herramienta, pero yo imagino que será el scheduling, pues como estudiaba en compiladores. Tú no estudias la compilación de este trozo, lo que haces es estudiar la compilación de este trozo, que es una ventana que se va moviendo. Entonces, imagino yo que esto será del estilo, ellos no hacen la compilación solamente. La compilación, cuando hay una compilación, lo llevo como comparación porque los manuales le llaman al High Level Synthesis, le llaman la compilación, ¿no? Porque ya cuando obtienes el X0, ya ese, por así, cuando obtienes ya el objetivo, ya está el RTL hecho. Y entonces, claro, lo que imagino yo es que tendrán una ventana y en esa ventana irán intentando añadir, claro, del conjunto total no se puede, porque si es un programa, una aplicación de esta de lo que sea, pues eso es imposible, no hay ningún compilador, utilizan una ventana. Yo no sé si es así, pero creo que así debería de ser. Pero quiero decir que tampoco, claro, que también tampoco la idea, vamos, digo, para nosotros, ¿no? Que no es tampoco la idea de, bueno, pues yo pongo la... Sí, exactamente. El conocimiento del hardware, exactamente. Claro, por eso he dicho que es muy importante, que lo más importante, y siempre he dicho, de esta herramienta es el análisis.
hago una cosa, propongo voy a ver el resultado, voy a ver en qué hardware, voy a ver si he ganado, voy a ver si he perdido. O sea que esto es en realidad como todas las técnicas que se enseñan en ingeniería, ¿no? Aquí se enseña cada una de estas pragmas que vamos a ver, ¿qué es? No deja de ser una técnica que te sirve para realizar cierta optimización, para extraer cierto paralelismo. Claro, tú no puedes... entonces, ¿qué hago? Añado todo, que es un poco lo que hizo Jorge al principio. Venga, pues voy a añadir desenrollado, pragma, merge, lo aplico todo, esto es así de sencillo. Y claro, que hay un chocho de allí que no... O sea, yo creo que tiene que ser... O sea, yo creo que es muy importante, y yo voy a intentar recalcarlo, que todo esto, que lo más importante justo es lo que nos vamos a explicar durante estos seminarios, que es las herramientas de análisis de los kernels que vas haciendo. Porque efectivamente, sin ir más lejos, es que el otro día, como está Jorge haciéndolo, metió un pragma. Jorge, pues eso, estás aquí, Jorge. Metió Jorge el otro día un pragma, y que es una cosa que tenemos que discutir hoy. Sin pragma tardaba menos en ejecutarse que con pragma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que de alguna forma ese pragma lo estamos utilizando mal. Y por eso es tan importante las herramientas de análisis, para decir, bueno, vamos a ver en qué hardware se ha volcado esto y que, por cierto, Jorge, que está ahí, es el que más sabe, porque Jorge, que está ahí escuchándolo, es el que más sabe, que es el que lleva currándose las herramientas. O sea, que si Jorge, que si ves que digo algo raro, me avisas y me detienes. Bueno, entonces, dice, efectos colaterales. Tú cuando haces una segmentación, hay dos efectos colaterales que aparecen siempre. Desanidamiento de los bucles por encima del pragma. Es decir, que vosotros tenéis aquí dos bucles anidados. Bueno, aquí le llaman flatten. A mí lo de flatten no me gusta mucho. Yo le llamo desanidamiento porque al final lo que hace es desanidar, ¿no? Crear un único bucle. Entonces, aplicas el pipeline aquí, está aplicándose a la parte de aquí, y por arriba, por defecto, estos dos se desanidan. ¿De acuerdo? ¿Por qué se desanida? Bueno, por dos razones. La primera de todo es que los bucles anidados, si un bucle normal tiene que generar o tiene que perder en ocasiones ciclos para controlar el bucle, en los bucles anidados se pierden más ciclos de control todavía, sobre todo cuando tratas de cambiar de un bucle interior a un bucle exterior. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma, esos ciclos de más que aparecerían, desaparecen. Por otro lado, claro, tú al desanidar, al mismo tiempo permites optimizarlo todo, no necesitas dos unidades de control, porque cada bucle necesita su unidad de control, sino una unidad de control que a su vez te permite tratar el hardware de segmentación como un único hardware, y por lo tanto las segmentaciones pues saldrían mejor. Otro efecto colateral es el del desenrollado, que el desenrollado ya lo hemos visto. Básicamente, todos los bucles que están por debajo de la jerarquía, ¿de acuerdo? Por debajo, aquí no lo he puesto aquí, lo pongo aquí. Este sería el for, y entonces tú ahora le pones aquí el pragma, y todo lo que hay por debajo, que en este caso sería se desenrolla. Esto de aquí sería, esto que os pongo aquí sería como siempre os digo, es el equivalente, ¿de acuerdo? No es esto no es resistente real, esto es el equivalente. Esto sería enrollado y esto sería desenrollado. Dice, claro, instancias en paralelo, diferentes componentes, en este caso multiplicadores y sumadores, que permiten, claro, ejecución en paralelo. Problema, mayor consumo de hardware. Pero también obtienes mayor throughput. Bueno, cuidado con los desenrollados, que tienen trampa. Tienen trampa en el sentido de que si tú desenrollas y tu circuito o tu programa lo que hace es acceder a un array, lo que puede ocurrir es que tú tengas 4 multiplicadores, cada multiplicación tiene que hacer 2 lecturas, en este caso serían arrays diferentes, pues tendríamos que hacer 4 lecturas en paralelo de A, 4 lecturas en paralelo de A, pero amigos, resulta que las memorias de la FPGA, como mucho, pueden tener 2 puertos de salida. Por lo tanto, si yo desenrollo utilizando 4 multiplicadores, pero no hago nada con la memoria, si la memoria inicial es, por ejemplo, una única memoria
de un puerto de salida, pues lo único que habremos hecho es aumentar el hardware sin aumentar el rendimiento, porque al final tendrás que hacer 4 lecturas al array. Bueno, esto quiere decir que cuando hagamos los desenrollados, que muchas veces se hacen automáticamente, tenemos que tener en cuenta, porque tendremos o bien que partir o bien hacer un reshape del array. Que luego ya veremos también, no lo vamos a ver hoy, pero el día que estudiamos los arrays, la diferencia entre partir y reshape es muy interesante. Bueno, otro de los efectos, que es la diferencia de comportamiento que existe entre funciones y bucles. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, como siempre, es el control que necesitan los bucles para pasar de una iteración a la siguiente iteración. ¿Qué pasa cuando he acabado todas las iteraciones? Pues que tengo que tener que inicializar toda la unidad de control para poder volver a ejecutar el bucle. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando es una función, lo segmentamos, se solapa y los datos pueden fluir de manera infinita a través de la función y en principio no aparecen problemas. Se ejecutaría, se ejecutaría, se ejecutaría. Pero en el caso de los bucles, no. En el caso de los bucles se ejecuta y para. ¿Por qué? Porque tiene que volver a inicializar los controles de ejecución del siguiente bucle. Y entonces vuelves a leer. ¿Qué pasa? Pues si lo ponemos aquí solamente las lecturas y las escrituras, vemos que aparecen burbujas. Claro, esas burbujas, si estamos hablando de, yo qué sé, de arrays, de miles de millones de elementos o de 10.000 elementos, lo que sea, se convierte en un montón de ciclos desaprovechados. Bueno, esto tiene una solución, ¿de acuerdo? Bueno, estas paradas reducen el rendimiento, pero tiene una solución. ¿Cuál? La especificación esa que aparecía, el rewind, que veíamos cuando... Esta es la sintaxis del pipeline, del Pragma Pipeline. Bueno, activamos el rewind. Y el rewind lo que hace es que el planificador se entera de lo que está ocurriendo y hace las acciones hardware necesarias como para que no haya parada. Vas encadenando bucles con bucles sin que exista ninguna parada, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí lo que nos dice es que si el bucle está en una región data flow, que veremos más adelantado, ¿de acuerdo? En otro de los seminarios, pues automáticamente se mete el rewind y no tienes que estar preocupado de ello. Vaciado del flushing, vaciado flushing del pipeline. Bueno, ¿qué pasa? Por defecto, los pipelines que implementa la High Level Synthesis son, digamos, aparentemente, no te voy a decir las más sencillas, pero lo que hacen es que en el momento que dejan de entrar datos o los datos no sean válidos, lo que hace es que deja de ejecutar el pipeline. Para el pipeline, pero lo para todo. Es decir, todas las etapas. Es un pipeline que tiene 34 etapas, lo para todo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, si detecta una señal en este caso de dato válido, se pone en dato no válido, para. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está dentro deja de ejecutarse también. Simplemente lo para. ¿A qué? A la espera de que los datos se vuelvan a activar. Pero claro, ¿qué pasa? Que todo lo que hay dentro queda parado. O sea, tengo ahí el pipeline, lo tengo ahí parado y no estoy produciendo. Entonces, tú tienes la opción de hacer llamar lo que se llama el flushing pipeline, el estilo que decíamos también, Pragma Highline Pipeline, en el estilo tienes FPL y lo que hace es, efectivamente, la entrada de datos la para que no se hagan, pero lo que hay dentro lo vacía. Pues eso se llama flushing, vaciado, limpiado del este. Existe otro tipo más de pipeline que no voy a explicar aquí, que es uno el que hace que no para y lo corre todo y lo que hace es que da igual lo que llegue, que él todo lo saca, todo lo saca, todo lo saca, todo lo ejecuta, aunque sean datos falsos, aunque no sean datos, él todo lo saca. Bueno, esto se utiliza en algunas ocasiones en las que no importa que haya algún dato, se supone que están llegando, el 90% de los datos son válidos, o el 95%, y que va a haber un tanto por ciento muy pequeño de datos que no va a ser válidos o interrupciones en la llegada de datos, pero que en el conjunto total de datos que llegan no importan esos pequeños defectos.
Y entonces, ¿merece la pena? Pues yo opero lo que llegue, lo opero, lo que llega lo opero, lo dejo pasar, no paro nunca, ni hago flux nunca, ni nada, todo corriendo todo el rato, corriendo todo el rato. Y entonces, pues, pero claro, ¿qué ventaja tiene? Pues tiene poco hardware de control, pero claro, tiene que ser un pipeline de alguna forma que el flujo de información que te llega, pues, ¿sabes? No necesite estar ahí todo bien, sino... Antes recuerdo que había algún ejemplo de esto que conocía yo, pero ahora ya no me acuerdo de ninguno, pero sé que existen. Bueno, segmentación automática de bucles está definida en la configuración de compilación del High Level Simple de Vitis, y tú ahí lo que le puedes decir es indicar qué bucles quieres que se segmenten automáticamente. ¿De acuerdo? Es decir, lo que dices, los bucles superiores a 64 iteraciones, 125 iteraciones, eso no se segmenta. Inferiores a 64 sí se segmentan. Eso es lo que tiene el valor predeterminado por defecto que tiene la herramienta. ¿Por qué? No sé muy bien por qué. A mí se me ocurre pensar que recordar que lo que hace es un desenrollado por allí, por arriba, y hace un desenrollado por abajo, ¿cómo se llama esto? Un desanidamiento por arriba, y claro, dices que a lo mejor meter más, si tú haces el desenrollado, meter 64 operadores matemáticos, a lo mejor es excesivo. Se me ocurre a mí que esa puede ser la idea, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante, dice, cuidado, solamente le aplica esta opción después de haber aplicado todas las opciones, todas las directivas especificadas por el usuario. Dice, si te aplica una directiva de desenrollado especificada por el usuario, el bucle primero se desenrolla y luego ya si se puede aplicar segmentación, se aplica, y si no, no se aplica. Bueno, aquí esto es un ejemplo en el que te dice, bueno, ¿qué pasa? Yo quiero, pongo en el pipeline loops, lo fijo a 6. Bueno, quiere decir que de todos estos, automáticamente, el único que va a desenrollar es este último. Es el único que desenrolla. ¿Por qué? Porque es el único cuyo valor de vuelta es inferior a 6. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es, hay veces que ya sabemos que la herramienta per se hace segmentación, lo estamos viendo, segmentación automática, pero hay veces que por la razón que sea, pues como dice Óscar, porque es que no quiero que me segmente esto, pues porque es que me va a hacer un vete a saber tú, y entonces tú puedes poner la opción off, pipeline off, lo que quiere decir que ese bucle en concreto, solamente ese, no se va a segmentar. Bueno, este tema son 4 o 5 transparencias que son muy interesantes, porque dice, ¿qué pasa según pongo el pragma de segmentación en un sitio u otro? ¿De acuerdo? Entonces dice, suponemos que la ejecución de la multiplicación son 2 ciclos, al final de aquí lo que importa es que tenemos 2 bucles anidados, lo que hago es leer una única lectura, es decir, con un puerto de la memoria sería suficiente, multiplicar por el J y realizar una acumulación. Bueno, en principio, 20 por 20, 400, los tiempos de multiplicación estamos suponiendo que son 2 ciclos, luego la ejecución de este hardware, de esto en hardware, así, sin pragmas y sin nada, sería de 800 ciclos. Vale. Vamos a ver qué es lo que iría ocurriendo según vamos metiendo diferentes alternativas de segmentación. Dice, primero que vamos a segmentar, dice el bucle más interior, que es este que aparece aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que todos los que están por arriba los allana, los desanida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hardware me quedaría? Me quedaría un hardware como este de aquí. Tendría una única multiplicación, un array implementado en una memoria RAM con un único puerto de salida sería suficiente, y esto se ejecutaría 400 veces, ¿de acuerdo? Esto sería, ¿cuál sería el ciclo? Bueno, fijaros bien, claro, ya es la mitad de lo otro. Es la mitad, el otro eran 800. ¿Por qué? Digo, porque ahora estoy segmentado. Una multiplicación se puede solapar con la siguiente multiplicación. Podemos solapar multiplicaciones. Y entonces al solapar multiplicaciones, pues ya lo puedo, digamos, ya el mero hecho de la segmentación me permite reducir sin, fijaros bien, sin aumentar prácticamente hardware. El hardware es el mismo. Hemos segmentado
Sí que es cierto que habrá que el multiplicador estará segmentado, pero las 400 vueltas el control es el mismo, etcétera, etcétera. Sin no mentir casi. Luego la segunda alternativa, bueno, pues vamos a hacer segmentación del lazo superior. Os recuerdo que la segmentación se realiza de lo que está por debajo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Os recuerdo, lo de abajo se desenrolla. Se desenrolla, esto hace 20 vueltas, lo desenrolla en cuánto, en 20 multiplicadores. Mejor dicho, en 20 multiplicadores. ¿Y qué pasa con la memoria? Pues la memoria lo que pasa que tienes que hacer un reshape. Un reshape o mejor una partición, de tal manera que la partición de la memoria consiste en lugar de tener una única memoria, pues tener tantas memorias como necesites. Pues en este caso, en lugar de tener una única memoria, construyes 20 memorias que son más pequeñitas de un único puerto. Entonces, en este caso, solamente tengo que dar 20 vueltas. Hemos bajado un orden de magnitud. Solamente tenemos que dar 20 vueltas y en cada vuelta hacemos todas las multiplicaciones, leemos y hacemos todas las multiplicaciones en paralelo. La tercera alternativa, dice, se segmenta la función top level, aquí. Y claro, aquí aparece, ¿de acuerdo? Esto lo he cambiado, esto no tenía que estar aquí, tenía que estar aquí. Dice, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hace es que por debajo desenrolla todo lo que tiene por debajo. Que son, tienes que poner 400 multiplicadores y hacer 400 arrays o 400 memorias con un único puerto de salida. Claro, esto es lo que decíamos que muchas veces ocurre. Es que esto se muere, el compilador directamente, es que no hay. ¿Dónde sacas 400 arrays o 400 memorias monopuerto? ¿De dónde sacas 400 multiplicadores? Toda la lógica necesaria para lo que sea. Básicamente esto lo más probable es que colapse el compilador. En el caso ideal que coincidiera, es que hacerle el scheduling, hacer el binding, todo eso, ahora mételo en la FPGA, haz el routing o el mapping, que las cosas no son. O sea que efectivamente esto sería un caso magnífico, ¿de acuerdo? Tendría una alcance lógico, pero vamos, coste hardware elevadísimo y dificilísimo de sintetizar. O sea que esto prácticamente, bueno, pues igual, pues probablemente colapsara o se quedara colgado. Y la última opción dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el TOL, como igual que hemos hecho antes, lo que pasa es que no vamos a desarrollar todos los bucles. Vamos a hacer un desenrollamiento parcial, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué hace? Bueno, yo voy a fijar un máximo de 40 multiplicadores, y voy a generar arrays, que no voy a generar 40 arrays, voy a generar 20 arrays, ¿pero qué? De doble puerto. Y así puedo leer los dos datos, no para atacar dos datos a un multiplicador, porque cada multiplicador solo necesita un dato, sino que uno ataca a un multiplicador y el otro a otro. Pues claro, en este caso, la vuelta solamente son 10 ciclos. O sea, yo creo que esto es un ejemplo muy importante de cómo que el estudio que hay que hacer para aplicar cualquier pragma en general y el de segmentación en particular. Que lo que dice Óscar, nos podemos poner a poner pipelines por todos los lados y pragmas por todos lados. Que lo suyo es el paralelismo, vamos a paralelizar, claro que sí, anda ya. Claro, me parece que la cosa no, la verdad es que las cosas hay que pensarlas, hay que meditarlas y sobre todo yo creo que lo importante es hacer las cosas teniendo, o sea, cuando tú pones un pragma, pensando qué es lo que quieres que haga ese pragma. Eso, no poner pragmas al azar. No voy a poner esto, no voy a poner este pragma aquí porque yo creo. Bueno, muchas veces la que haga la herramienta de síntesis, pues también las herramientas son un poco así, que no se sabe muy bien, pero en general más o menos te tienes una idea. Pero con esa idea en mente, decir, voy a poner esto aquí porque quiero obtener este resultado. Luego puede ser que el resultado no lo obtengas, por eso hay tanto análisis. Bueno, al final lo que te dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué nivel? Bueno, al final, esto es lo que te dice el libro, el manual, dice, mira, la segmentación del interior es el que consume menos hardware y da unas reducciones de tiempo muy importantes. Bueno, en este caso ha reducido el throughput a la mitad, 800 sin segmentar, 400 con un consumo muy
al final, ¿qué tiene? Pues tu multiplicador segmentado, ¿no? Que es un poquito más grande. Claro, pues tiene que tener la segmentación. Bueno, no sé si es más grande el segmentado. Bueno, si es segmentado así, no secuencial. Segmentado, pero no está anidado dentro de todo. Claro. Si haces 10.000 por 10.000, claro, pues es el de dentro, todo lo que has hecho segmentador, porque el intervalo de inicialización, claro, todo eso que ganas multiplicado por todo lo que te claro, bueno, claro. Luego dice, bueno, y esto según vayas segmentando más arriba, pues teóricamente vas consiguiendo mayor throughput, pero también mayor hardware, y siempre es importante, no pensemos solo en el hardware, en que se nos va a acabar el hardware de la FPGA, sino pensemos en que las herramientas no son mágicas. Entonces podemos simplemente saturar la herramienta, porque la herramienta es incapaz de, a lo mejor tiene suficiente hardware para hacer el mapeo, pero a lo mejor no tiene suficiente hardware para hacer el rutado. Porque una cosa es colocar las cosas en la FPGA y otra cosa es conectarlas. Las conexiones consumen muchísimo. Y si no, Iñaki, que hizo la tesis en eso, os lo puede decir. Bueno, variables estáticas. Ya me queda esta transparencia. Bueno, 36 me quedan todavía. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, más. Sí, corto ya. Como veáis. Bueno, ahora si veo es que ahora mismo no me acuerdo porque tengo 36 transparencias. Pero bueno. Variables, voy un poco rápido y están. Variables estáticas. Cuando tú defines como estática una variable, lo que estás indicándole, que esto creo que es el mismo comportamiento que tiene C, creo, como dije el otro día, porque yo mi conocimiento de C es reducido, y es que su comportamiento funcional es similar al comportamiento de una memoria RAM. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo quiero conservar este valor de entre dos ejecuciones continuas, dos iteraciones continuas de un bucle, lo que quieres es que ese valor se conserve, que haga como de memoria. Bueno, esas las variables que se definen como estáticas, ya veremos que si tú quieres que la síntesis no es la única forma, pero tú quieres que un array quede claramente definido como memoria, lo mejor es declararla como static, que es lo que hace aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que se implementan como registro. Aquí dentro del registro dice que los registros, todos los registros en realidad sí que puedes leer y escribir en el mismo ciclo de reloj, pero como lo implementan con bloques de memoria RAM, el problema es que al parecer no puedes leer y escribir en el mismo ciclo de reloj. Por lo tanto, si tú declaras variables static, no las puedes optimizar. No puedes decir que lo importante, que es lo que llaman ellos el intervalo de iniciación, como mínimo va a ser 2. Te pongas como te pongas. Solución, modificar el código. Fijaros bien, en este ejemplo de aquí, al final lo que tenemos es, aquí hacemos el change, esta de aquí es la que es static, aquí hacemos un store y aquí hacemos un load. ¿De acuerdo? En este escribimos y aquí lo leemos. ¿Qué pasa? Bueno, que habrá ocasiones, cuando se cumpla esta condición, que quieras leer y escribir en el mismo bucle. Y eso no se puede. Y entonces aparece que tiene el índice de iniciación es 2. Ahora tú lo que puedes hacer es modificar el programa, de tal manera que aquí al final vas a hacer, solamente haces aquí, en este if, haces un store y en este else haces un load. Claro, como es un if, o hago este o hago este. Por lo tanto, se puede planificar, hacer scheduling para que en un solo ciclo de reloj se pueda ejecutar todo el este. Las dependencias, voy a ir un poco rápido porque las dependencias sobre todo es lo que hemos visto en arquitectura de computadores, en estructura. Ahora se dan fundamentos de computadores, yo no sé si tú has visto alguna vez lo de las dependencias, pero es fácil de entender. Al final lo que ocurre es que, claro, a lo mejor se ve mejor en esta transparencia que tengo aquí, qué es lo que pasa. Si esto es una multiplicación que tarda 3 ciclos, estoy realizando esta operación y la siguiente operación que quiero hacer es un CT más 1, y este T tenía que ser un minúsculo también, como lo tengo aquí, y yo para ejecutar esta multiplicación hasta este ciclo de aquí no tengo el resultado, tengo que meter paradas
para que se ejecute la siguiente operación. Tengo que meter una parada y otra parada de tal manera que le llegue el dato correcto. Claro, eso mete paradas. Las paradas es un recurso hardware de toda la vida de los pipelines, los procesadores segmentados. Se intentan evitar, pero todos sabemos que no siempre se evitan. Si tienes una división que ocupa 50 ciclos de reloj y depende de la división, pues el que dependa de esa división solamente puede hacer una cosa, pararse. Lo que pasa es que los procesadores ya de alto rendimiento pues hacen ya ejecución fuera de orden y todas estas cosas. Pero, en fin, la parada es un recurso de toda la vida. Claro, soluciones, parada y forwarding. Pero ya sabéis, aquí podemos hacer un forwarding, pero lo cierto es que el forwarding solamente evita una parada, no evita todas las paradas. Eso eran las dependencias en registro, ahora dependencias en memoria. Es que tener mucho cuidado con las dependencias que son muy traidoras, porque fijaros bien, tenemos este programa, aquí al final lo que estoy haciendo es mem, está definida como static, ¿de acuerdo? Es una memoria de 256 posiciones de tipo entero. Aquí estoy escribiendo en la memoria, pero en la posición i más 1. Y aquí estoy leyendo de la memoria, pero en la posición i. Teóricamente estoy leyendo y escribiendo en diferentes posiciones de memoria. Bueno, ¿qué pasa? Pues vengo. Esta información está sacada de la herramienta. Te dice, cuidado que no puedo forzar el intervalo de iniciación a 1. ¿Por qué? Y te dice, ¿dónde es el problema? Te dice, cuidado, que es que el problema está en el store y ¿dónde está el otro? En mem, el store y el load tienen que aparecer por ahí. Es decir, te estoy diciendo, he intentado el target 1, obligatoriamente target 3, te dice cuál es la profundidad también del segmento, te lo dice todo. Bien, solución. Bueno, aquí se ve por qué, cuál es el problema. Si vemos lo que ocurre de iteración en iteración y tenemos en cuenta que esta multiplicación dura los ciclos que dura y que esto dura escribir un ciclo, al final lo que ocurre es que lo que estoy escribiendo aquí se está leyendo aquí. Y obligatoriamente tengo que esperar a que se ejecute esta iteración para poder ejecutar la siguiente, obligatoriamente. Porque si no estaríamos cometiendo un error. ¿De acuerdo? Dice, solución. Dice, bueno, solución. Dice, reescribamos el código. Cuidado con las reescrituras del código. Efectivamente, hace aquí, pum, y al final dice, bueno, lo reescribo, más o menos esto hace lo mismo. Lo importante es que aquí, que antes escribía en i más 1, ahora escribo aquí, y ahora aquí escribo en i más 1 en la siguiente. Es decir, aunque vaya avanzando teóricamente, no habría problemas. Bueno, pues te vienes a... ¿No he quitado el este? Sí, creo que lo quité. Bueno, es una lástima. Al final, si ves las iteraciones, lo que ocurre de una iteración a otra, al final el intervalo de iniciación que necesita es 4, porque tiene este retardo que viene por aquí, más este retardo que utiliza aquí, más este retardo que viene aquí. O sea, que creíamos que iba a ser mejor, estimados amigos y camaradas, y fue peor. Por eso es importante escribir las cosas pensando con sentido de qué es lo que querías hacer. Bueno, estas dos transparencias que quedan, creo que son las dos últimas que me quedan. Esta es muy... bueno, esto es lo de las falsas dependencias. Lo de las falsas dependencias también es curioso. Claro, los compiladores no son mágicos. Entonces a veces cometen errores. Y nos pone aquí este ejemplo. Dice, hace bla, 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 dice si all. Bueno, val es un valor que se lee desde el exterior, de la entrada, que almacena al. Y ahora me dice, si all es igual a val, hace una cosa. En caso contrario, por un lado, escribe y por otro lado, lee, más 1. ¿Qué pasa? Bueno, esto claramente es imposible que esta instrucción y esta coincidan escribiendo en el mismo elemento de memoria. ¿Por qué? Porque si all es igual a val, hace esto. Solamente hace esto cuando all no es igual a al. Por lo tanto, eso no tiene problemas de conflicto de escritura. No tiene ningún problema. Claro, ¿qué pasa? Pero lo detecta. El compilador lo detecta y te lo dice, cuidado. Y entonces, ¿qué haces tú? Utilizar el pragma dependence. El pragma dependence lo que está haciendo es avisar que esto es una dependencia falsa. Tú puedes hacer las dos cosas. Puedes decir, avisar
de que es una dependencia falsa o avisar de que es una dependencia verdadera. Entonces, básicamente, lo único que pasa es que la herramienta de síntesis dice, es una dependencia falsa, entonces puedo hacer todas las optimizaciones, el scheduling que yo quiera, etcétera. Si le estás diciendo que es una dependencia verdadera, aunque no lo sea, estás forzando la herramienta de scheduling a separar esas acciones de la manera que fuera y, por lo tanto, pues probablemente hacer el control más complejo, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es lo mismo. Básicamente es como cuando las dependencias son escalares, que igual lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, hasta que no se ha ejecutado todo el bucle, no puedo empezar el siguiente. ¿Por qué? Porque hasta que no ha acabado todo el bucle, no tengo bien claro ni cuál va a ser el valor de A, ni cuál va a ser el valor de B. Por lo tanto, no puedo determinar si A es diferente de B. O sea, que al escribir los códigos, tenemos que estar siempre pensando en... Si lo que queremos pensar, tenemos que pensar en hardware, y las dependencias en hardware suponen fallos paradas, y que, en fin, si queremos que este bucle pueda ejecutarse en un único ciclo, pues tendremos que reescribirlo de alguna manera, o etcétera. Bueno, ya con esto sí, con esto acabo. Bueno, más o menos nos hemos ceñido. Ha empezado un poquito tarde, una hora y pico. Bueno. Si le dices que una dependencia es falsa, podría estropear la funcionalidad. O sea, porque, claro, tú le dices ahí... Bueno, sí, obvio, claro. Si tú le dices que una dependencia es falsa, entonces, claro, si tú dices esta dependencia es falsa y es verdadera, él actúa como si fuera falsa y por lo tanto intenta optimizar. Y entonces probablemente reduzca... Claro, simplemente metan en el momento del scheduling, diga, estas dos instrucciones pueden ir juntas. Y no pueden ir juntas. Y provoca un fallo de funcionalidad. Y provoca un fallo de funcionalidad, sí. Lo que pasa es que en ese caso, como tú le has dicho que la dependencia es falsa, yo no sé si te avisa el guidance este. Que sea verdadera y es falsa. Yo creo que si te dicen, a ver, que si es verdadera y es falsa, si tú, no es problema. Claro, exactamente. Dice, bueno, yo como dicen que la dependencia es verdadera, los voy a planificar en 4 ciclos, con 4 ciclos de separación. Claro, mental será más lento, no será tan óptimo, pero funcionaría. Pero en otro caso sí, pues claro, todo eso chocarán. Que yo imagino que eso de alguna forma te tendrá que avisar cuando está ejecutándose el programa, ¿no? Digo yo, que no lo sé, porque todavía era eso, bueno, lo podía decir Jorge, que creo que está viéndonos, que Jorge es el experto, que es el que está con ellos desde hace casi ya 2 años. ¿Sí? Pues la próxima dentro de 2 semanas, ¿no? Sí. Más o menos, para que me dé tiempo. Dentro de 2 semanas, sí, justo antes de vacaciones. Sí. Vamos, si os viene bien, si no, vale, después de Navidad. De Navidad no. Digo, de Semana Santa. No, antes de vacaciones. Yo creo que mejor seguir haciendo un ritmo de una semana sí, una semana no. Sí, la semana que viene, pues... Yo me pongo ya a prepararla, ya para que esté más o menos afinada. Muy bien.